Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I para la sociedad del futuro. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio del Centro I para la sociedad del futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Hoy nos acompaña una gran profesionista y amiga, experta de primer nivel e innovadora en análisis de políticas, estadísticas e información geoespacial, a quien hemos invitado hoy a ponernos las gafas violetas, los lentes morados, para reflexionar juntas sobre el tema que traemos, datos con perspectiva de género o feminismo de datos. Paloma Merodio es nuestra invitada, vicepresidenta del Subsistema de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Paloma es licenciada en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado en diversas instituciones como Cedesol y el IMSS, en consultoras del sector privado y en organismos internacionales como el Banco Mundial en Indonesia, la Corporación Financiera Internacional y en ProMujer en Nicaragua. Muy bienvenida, Paloma. Hola, querida Elena, muchísimas gracias por invitarme a compartir y a ponerme esos lentes morados que siempre, que creo que los traigo puestos muy seguido, pero hoy más ya que se acerca marzo y todo lo conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, así que estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Efectivamente, ya nos acercamos al 8 de marzo y eso nos trae todavía más presente este tema que nos debe interesar y que nos debe activar a todas las personas. Bueno, pero hoy vamos a hablar de datos y de estadísticas. Y no vamos a hablar del PIB, de la inflación y de esas cifras, ¿no? que escuchamos todo el tiempo. Hoy vamos a hablar de datos de género. Y aquí se trata de aplicar la perspectiva de género a los datos, de ponernos esta mirada morada, este enfoque a lo que pasa en este mundo donde tenemos categorías definidas por nuestras ideas sobre los géneros. Y este enfoque ha hecho nacer una corriente también cada vez más fuerte llamada feminismo de datos. Y bueno, para ponernos en perspectiva, ¿de qué estamos hablando? La ONU, en su división de estadísticas de género, define los datos de género como aquellos que corresponden a varias circunstancias. Uno, que recogen y que se presentan desagregados por sexo, como una clasificación primaria general. Pero también los que reflejan asuntos de género, es decir, hablamos de temas, enfoques y problemáticas relacionadas con el género. Además, que se basan en conceptos y definiciones que reflejan la diversidad de las mujeres y los hombres y capturan todos los aspectos de sus vidas. Y, por último, que se desarrollan a partir de métodos que consideran los estereotipos y factores sociales y culturales que pueden incorporar sesgos de género en los datos. Además, un referente importantísimo para los datos de género, que es la organización Data2X, y que además está cumpliendo ya 10 años de existencia, nos dice que estos sistemas de datos deben evolucionar para reflejar todas las identidades de género. Es decir, debe tener un carácter interseccional. Y bueno, con ello de contexto, tenemos que la perspectiva de género es un principio que se está adoptando en todos los campos, y ahí podemos hablar desde la justicia hasta la educación, el diseño de políticas públicas. Inclusive, como ya mencionaba, es una materia que aparentemente muy objetiva y directa, como la estadística, vemos que pueden existir sesgos, estereotipos, roles preconcebidos que inciden en lo que nos dicen los datos.
Y entonces, Paloma, ¿por qué no empezamos? Porque nos platiques, por favor, por qué es tan importante aplicar la perspectiva de género a los datos y cómo esto puede ayudarnos a crear mejores políticas públicas y marcar una diferencia práctica en la vida de las mujeres y las niñas. Pues sí, Elena, como dices, hay que, digamos, salirnos de los datos taquilleros del INEGI, el PIB, la inflación, todos esos que todos siempre son los más seguidos por reporteros, usuarios, hacedores de política pública, y darnos hoy un espacio para hablar del feminismo de datos. Me parece fundamental, porque digamos que esta perspectiva de género en la información, en los datos, abarca, como ya decías, un campo interseccional, ¿no? No es solamente la desagregación por sexo, sino desde que planteamos las estadísticas, tenemos que pensar en cómo serán sus usos, cuáles serán sus límites y cómo esta información realmente será un compromiso con la acción y por el pensamiento feminista interseccional, ¿no? Este pensamiento reconoce que existen diferentes matices de opresión, ¿no? Y que el feminismo de datos lo que está tratando no solo es de género, sino que también analizamos cómo estas interseccionalidades están explicadas a través de la raza, la clase, la sexualidad, la discapacidad, la edad, la religión, la geografía. Es decir, tenemos que institucionalizar esa perspectiva de género en la producción de la estadística realmente para visibilizar a las mujeres y poder transformar y mejorar la oferta de información de forma que se dispongan de datos que permitan diseñar, planear y evaluar todas las políticas públicas encaminadas a la construcción de una sociedad más igualitaria. Cada día los requerimientos de información pues son mayores, ¿no? Requerimos información con mayor desagregación, que provenga no solamente de las tradicionales encuestas o censos, sino también lo que viene de fuentes, lo que llamamos las fuentes alternativas de datos, como son las redes sociales, la percepción remota. Y bueno, pues el compromiso con la perspectiva de género en la información y en los datos ha sido una prioridad para el INEGI desde 1996, cuando se hizo por primera vez la encuesta nacional sobre trabajo, aportaciones y uso de tiempo. Digamos que ha sido un trabajo constante que no solamente involucra al INEGI, es muy importante hablar aquí de cómo esto ha sido un trabajo de vinculación interinstitucional. Trabajamos muy de la mano con InMujeres, con ONU Mujeres, con la CEPAL y con diferentes actores, ¿no? Ya digo, querida Elena, a ti te tocó ser parte del Consejo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y eras una de las primeras promotoras del uso de datos con perspectiva de género. Y creo que este trabajo realmente debe ser colaborativo. Entonces, este año tenemos la edición número 23 del Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, que se realizaba todos los años en Aguascalientes, donde tenemos la sede del INEGI. Estos últimos años han sido virtuales, pero tenemos una comunidad latinoamericana e internacional muy, muy activa, que está pues todo el tiempo siguiendo cuáles son los avances, cómo podemos incorporar esta perspectiva, como ya decíamos, para mostrar nuestro compromiso con la acción y por el pensamiento feminista interseccional. Qué buena perspectiva y además que nos platicas de todo este trabajo que no es nuevo, no es de ayer, no es del año pasado, ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y que tenemos que sacar más a la luz, ¿no? Tenemos que socializar para que tampoco se quede como un espacio especializado para ciertas personas, sino que esta es una responsabilidad, como lo dicen, los datos están en todos lados, no son nada más las fuentes tradicionales y que los generamos, los usamos, los interpretamos, tenemos que entrar a esta perspectiva. Sí, totalmente. Mira, ahí brevemente comentarte que, digamos, no solamente las estadísticas es desde incorporar la perspectiva de género en el diseño, ¿no?,
¿no? de las encuestas, sino también vigilar el levantamiento, ¿no? Ver cómo se están levantando los datos, que no estén sesgados con estereotipos de género que puedan existir. Pero estás mencionando algo bien importante, que es la visibilidad que le damos a esos datos y cómo los acercamos, como dices, no solamente a los expertos y digo, a los hacedores de política pública, sino a la sociedad en general. Entonces, aquí es bien importante que esta perspectiva de género procure generar cruces de las variables con otras, ¿no? O sea, no solamente es la variable sexo independiente, pero cruzarla con el nivel socioeconómico, con la escolaridad, con la pertenencia a un grupo indígena, cualquier otra que se considere que pueda generar desigualdades. Entonces, la presentación de las estadísticas de género a través de cuadros, tablas, gráficas, debe hacer énfasis claro y preciso en esas desigualdades de género que estás mencionando. Data 2X nos dice que necesitamos datos sin sesgo para poder diseñar políticas y darle seguimiento al progreso en la vida de las personas, pero que por ahora no hemos llegado a ese lugar donde queremos tener balance en el panorama de los datos y que solo tenemos miradas parciales de las vidas de las mujeres y las niñas y de los obstáculos que enfrentan, porque en todo el mundo nos hacen falta datos de género. Este punto me parece fundamental, se está trabajando, pero todavía tenemos estas brechas grandes. A veces necesitamos datos y no los encontramos en ningún lugar. Eso es muy claro para quienes trabajamos con datos, ¿no? Y no existen. ¿En dónde crees que nos hacen falta más datos de género? Y si tenemos en México una hoja de ruta para generarlos, para ir llenando estos vacíos, y si contamos con los recursos para lograrlo. Pues mira, yo creo que nuestra hoja de ruta es incorporar la perspectiva de género en todos los programas estadísticos que producimos y en toda la información que generamos. Independientemente si estamos hablando de empleo, si estamos hablando del censo de población y vivienda, ¿no? En todos ellos debemos incorporarlo. Y claro, cada día tenemos mayores retos. Por ejemplo, ahora estamos innovando y vamos a sacar por primera vez la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, ¿no? Será una encuesta que identifique a la población con orientación sexual e identidad de género no normativa. Eso será, pues digamos, algo nuevo que estaríamos incorporando en esta hoja de ruta. Ahora con el COVID, ¿no? Vino el COVID, vino el confinamiento, todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y ahí había que medir qué era lo que estaba pasando con las mujeres, cuál era la perspectiva de género. Entonces, en las encuestas que se levantaron específicamente en tiempos de COVID, como la encuesta telefónica de ocupación y empleo, pues tenía que incorporar esa perspectiva de género. ¿Qué está pasando en el empleo con las mujeres, con los hombres y cómo quizás esta situación está incrementando? ¿Qué está pasando con las brechas de género en el empleo? Lo mismo con el impacto del COVID en la educación, ¿no? ¿Cuáles son los efectos con perspectiva de género en esto? O también levantamos la encuesta telefónica sobre COVID y mercado laboral, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos teniendo que innovar, que incluir nuevos programas estadísticos para dar cuenta de las nuevas realidades que vamos viviendo. Pero como bien mencionas, la producción de datos, pues, queda muy lejos de ser suficiente, ¿no? Necesitamos realmente un gran esfuerzo de sensibilización con un sustento obviamente teórico y metodológico para lograr una posición permanente que plantee el tema sobre la mesa. Por eso creemos que pues, promover la selección de temas o ejemplos de aplicación dentro de los programas de innovación, debemos de relacionarnos con las mujeres, formar comités técnicos o comités internos de igualdad de género, visibilizar los trabajos en los múltiples foros, ¿no? Llevar el tema siempre a la mesa para obtener retroalimentación, inspirar experiencias similares. Pero la brecha de datos pues es evidente, ¿no? Y en cuanto al género, aún queda mucho por hacer para integrar datos que permitan visibilizar las condiciones en las que viven las mujeres específicamente y desde otras características de la vida con una perspectiva, como ya decíamos, interseccional. Pues sí, pero definitivamente si no visibilizamos las situaciones, ¿no? Si no dimensionamos el reto, pues no podemos avanzar,
¿no? Y esto es lo que hay que hacer. Qué buena noticia la que nos das de esta nueva encuesta, ¿no? Porque tenemos que ir agregando estas mediciones de lo que no hemos tenido hasta ahora. Esa es una muy buena noticia. Pero claro, yo creo, estoy convencida de que el reto más grande es en ir reorientando algunas cosas que ya existen y como vienen de hace mucho tiempo, pues entonces no traían esa perspectiva de origen, ¿no? Y quizás sea el trabajo más complicado. Y aquí es, digamos, la ocasión para poner un ejemplo, ¿no? Para poder comunicarnos con nuestra audiencia y poner en un tema muy concreto. ¿A qué nos referimos con todo este contexto cultural, con la posibilidad de estar incorporando sesgos en algunas de las etapas de generación de uso de las estadísticas? Y quisiera repetir, hay una frase que me encanta y que yo a mí misma me la reitero, y es que no hay datos brutos, ¿no? Todo está dentro de un contexto e inclusive algo que consideramos generalmente como muy objetivo, como un número, pues no se genera en el vacío, siempre hay un contexto y de ahí que nos tenemos que preocupar por tener claro todo este contexto. Y ahí vamos a que, si bien necesitamos tener cifras desagregadas por sexo o por género, hay mucho más allá de eso para tener una verdadera perspectiva de género. Y necesitamos, como ya lo has dicho, que cuando se generan los datos se tome en cuenta el entorno cultural, porque ahí se pueden introducir sesgos en los datos, pero también los sesgos pueden venir más adelante. Y el ejemplo que quisiera aquí socializar, y lo hemos platicado tú y yo ya en otras ocasiones, es en México contamos con cifras desagregadas para saber cuántas mujeres y cuántos hombres son jefes de familia, en este concepto que ya es tan conocido para todas las personas. Pero este mismo concepto de jefe de familia, digamos que se dio un paso adelante al desagregarlo y ponerlo en femenino y también tener mujeres que entraran en esta categoría. Pero el punto es que sigue existiendo este concepto detrás de que haya una sola persona que sea una autoridad dentro de las familias. Y esto nos remite a una tradición patriarcal, patrimonial de la familia, donde no estamos viendo estas distintas conformaciones familiares que nos rodean. Y aquí vamos a la reflexión de que desde que definimos una categoría, ya estamos creando una visión del mundo. Es como cuando ponemos en un cuestionario contestar el género y nada más hay hombre y mujer, ¿no? Y pues quienes no entran en estas categorías, entonces ya no tienen dónde marcar su identidad. Creo que lo mismo nos puede pasar a familias que no tenemos esta organización tradicional y que nos preguntan, a ver, ¿quién es el jefe? A ver, díganos aquí, ¿quién manda? Y pues todo esto nos trae una perspectiva que no debemos dejar de ver. Y además el mismo concepto de jefe que refuerza el estereotipo de que los hombres tienen autoridad sobre la familia. Y porque sabemos, ¿no?, que estos roles sociales son muy fuertes y que generalmente cuando quien contesta esa pregunta identifica una jefa de familia es porque no hay un hombre, ¿no? Y aquí vienen todos estos sesgos, estereotipos que traemos cargando. Y entonces cuando en realidad vemos jefa de familia, probablemente lo que estamos midiendo son familias monoparentales, ¿no?, lideradas por una mujer, ¿no?, o encargadas a una mujer. Y además después viene la interpretación, porque a mí me ha tocado también ver muchísimo cómo se usan estos datos en el sentido de que las familias donde hay un jefe son sostenidas económicamente por un hombre. Y las familias donde hay una jefa, entonces son sostenidas económicamente por una mujer. Y esto invisibiliza las aportaciones de otros miembros de la familia, porque, pues sí, en nuestra vida moderna, en las familias muchas veces hay ingresos que vienen de muchos de sus miembros. Y entonces otra vez traemos aquí el sesgo de considerar
que solo una persona es la que mantiene económicamente a todo el núcleo familiar, cuando eso tampoco es ya una realidad. Danos, por favor, tu perspectiva sobre estas situaciones. Y además, ¿no? Más allá de este ejemplo que es muy particular, ¿cómo podemos ir corrigiendo los sesgos en este y en otros indicadores? Pero, claro, considerando que al mismo tiempo no perdamos la posibilidad de comparar, ¿no? De traer este registro histórico que es muy importante en las estadísticas y enriqueciendo el valor informativo de los datos. Ay, Elena, traes un tema súper controversial a la mesa. Me encanta porque realmente nos da la oportunidad de debatir sobre este tema del jefe o jefa del hogar. Y quiero traer a la mente esa caricatura de Mafalda que creo que tú has visto por ahí, en donde llega una persona con un maletín a la puerta de Mafalda, le toca y le dice, abre Mafalda la puerta y dice, ¿está el jefe del hogar? Y Mafalda contesta, aquí somos una cooperativa, y azota la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hogares donde no hay un jefe o jefa del hogar? Como en el de Mafalda, que realmente rechazó a esta persona que llegó a tocar su puerta preguntando por el jefe. Muy controversial el tema y la razón es que, digamos, como tú bien dices, antes se preguntaba por el jefe, ahora se pregunta por el jefe o la jefa. En mi caso personal, te cuento que en el 2020, cuando llegó la entrevistadora a mi casa, estábamos mi esposo y yo sentados a la sala, pues obviamente le invitamos algo de tomar a la entrevistadora, pase por favor, y la pregunta, ¿quién es el jefe o jefa del hogar? Y mi esposo y yo nos volteamos a ver así, a ver quién contesta primero, no voy a hacer que la riegue y luego me meta yo en un problema por decir que soy yo y no tú, ¿no? Claro que pues este concepto es bien complicado. Y la razón por la cual se incluye, quiero primero decir el uso que se le da a este indicador, ¿no? En los cuestionarios de las encuestas sociodemográficas y de los censos, se incluye la designación de uno de los miembros del hogar en el papel de jefe o jefa, ¿no? En términos generales, la necesidad de generar esas relaciones jerárquicas es buscar un núcleo para entender cómo se conforma el hogar. Se le llama jefe o jefa para que esa persona sea con el que se dice si vive con el primo, el hijo, la abuela, el hermano de ese jefe, ¿no? Tenemos que tener un núcleo del hogar a partir del cual construimos las relaciones que existen. Si hay hijos, si hay cónyuge, si hay, ¿no? Todo eso. Entonces, esa es la razón por la cual se pregunta por ese jefe, ¿no? Y es claro, el jefe del hogar, uno siempre piensa que es la persona que ostenta la mayor autoridad en la toma de decisiones, ¿no? Y que va a ser esa persona la que provee el principal soporte económico para ese hogar. O quizás, más bien, y esto ya lo ha señalado en mujeres, es que pues esas funciones que estoy diciendo de jefe del hogar, pues han sido las que son tradicionalmente masculinas, ¿no? Algunas investigaciones sugieren que hay una subestimación en el porcentaje de hogares encabezados por mujeres. Siempre que preguntamos esto del jefe o jefa, justamente pensamos que muchos no dicen que la jefatura es femenina, justamente por eso, porque no se concibe el rol de jefatura con el rol femenino, ¿no? Entonces, digamos, estos atributos de la jefatura de soporte económico, de la autoridad moral del hogar, o también pues pasa con la relación del ciclo de la vida, ¿no? Dependiendo de los eventos que estén pasando en ese hogar, pues puede ser que haya una formación de una pareja, la procreación de los hijos, o quizás los hijos ya van de salida, la conformación de los hogares sin parentesco también los hay, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy, muy controversial, un término que realmente ha estado pues ligado a esas concepciones tradicionales de jefatura y que pues yo creo que como Mafalda, ¿no? Hay que decir que somos cooperativa y que aquí tenemos jefe y jefa y o solo jefe o solo jefa, pero hay todas las posibilidades. Pero sin duda un tema que hay que seguir explorando.
me recordaste también mi experiencia personal, porque igual hace años me tocó ser la encuestada, y cuando llegamos a esa pregunta me pasó algo muy parecido. Ahí no estaba mi esposo, que en mi caso también somos los dos, pero entonces igual como Mafalda le dije, es que aquí no tenemos jefa, pero no pudo registrar mi respuesta. Me dice, no, es que tengo que poner a alguien. Digo, bueno, entonces, ¿cómo tiene definido el jefe? Pues el que gane más. Digo, pues tampoco aquí la jefatura no es por el que gana más. Y bueno, en fin, decidí apuntarme yo. Dije, bueno, quizá nada más como para balancear, ¿no?, de una manera imperceptible las cifras. Dijo, bueno, pues póngame a mí. Pero en realidad no reflejaba. Exacto, contribuiste a eliminar ese sesgo de menos mujeres que se identifican como jefa, ¿no? Así y quizás es. viene en eso, ¿no? El cómo nosotras, las mujeres, pues siempre nos cuesta trabajo decir yo soy la jefa, ¿no? Y cómo, pues quizás un hombre rápidamente dice, sí, yo soy el jefe del hogar, ¿no? Así es. Hasta ese tipo de concepciones son las que tenemos que tener en cuenta. Sí, por supuesto. Y también igual en el uso de las cifras es también darles el sentido menos tamizado por estos sesgos, porque cuando uno escucha, es que aquí el 30% de las familias son sostenidas por mujeres, muchas veces traen detrás estas cifras y no se deben interpretar así, ¿no? Las mujeres sostienen muchos hogares, incluso en aquellos casos donde no es el ingreso más alto de la familia, pero sí aportan algún porcentaje. Y cuando tenemos estas respuestas polarizadas, ¿no?, o 0 o 1, ya no estamos contabilizando bien las aportaciones de diferentes miembros de la familia. Pero bueno, sí, este es un tema bien complejo, pero tendremos que ir avanzando, ¿no? Inclusive hasta explorar, simplemente usar otras palabras que no tengan un contenido cultural tan fuerte. Quizá eso pudiera aliviar, ¿no?, algunos de estos aspectos. Y bueno, yendo a este tema de que el sesgo también puede estar en cómo se usan los datos. Aquí traigo otro ejemplo que también se me hace muy interesante, y es que hemos avanzado para medir el valor del trabajo no remunerado, el trabajo tan grande que hacemos las mujeres en muchísimas actividades que tradicionalmente no se han pagado y que por eso han pasado muy desapercibidas. Y ahora se visibilizan, y creo que ahí sí tenemos que estar muy satisfechas. Es además un logro de muchas mujeres que han estado empujando para que se mida, se contabilice el trabajo no remunerado. Y entonces ahora sí tenemos esa estadística pública. Ya vemos las contribuciones que hacen las mujeres al producto del país, a la economía del país, aún a través de este trabajo que no se paga y que debería pagarse y remunerarse y apreciarse, porque es muy valioso. Y además tenemos con datos sobre que nos dicen cuántas horas trabajamos las mujeres y los hombres. Tenemos entonces las horas que se trabajan y el valor de este trabajo. Y si analizamos por número de horas, las mujeres trabajamos más. Pero si consideramos el valor de ese trabajo, los hombres aportan más. Y a mí sí se me hace muy curioso, porque tenemos estas dos estadísticas, pero la más usada cuando se trata de referirse a la contribución de las mujeres a la economía es el valor del trabajo y no las horas trabajadas. Y a mí sí me hace pensar que esta preferencia es porque la narrativa más de acuerdo con los estereotipos que tenemos del hombre proveedor, el hombre generador de ingresos. Y la reflexión va de la mano con entender cómo se calcula lo que vale el trabajo. Porque para generar este valor hay que ponerle precio al esfuerzo de los hombres y de las mujeres. Y lo que sucede es que a los hombres se les paga más por el mismo trabajo, los hombres tienen acceso a los trabajos mejor pagados, y además
el trabajo de cuidados, que ocupa una parte importante de las horas trabajadas por las mujeres, está muy devaluado en nuestra sociedad. Se paga muy poco. Y pues, ¿qué produce esto? Que en estas cifras sobre las aportaciones económicas de mujeres y hombres hay un tamiz, ¿no?, que nos reflejan una estructura de valores tradicionales y sesgados por género de la sociedad. Y aquí estamos hablando de cómo se usan los datos. No es que no los tengamos, los tenemos, pero se usan de esta manera. Coméntanos sobre estos casos, cuando sí tenemos datos, pero la cultura nos lleva a usarlos o interpretarlos de la manera en que confirman nuestros sesgos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias, qué políticas nos pueden ayudar a tener una visión más equilibrada? Pues mira, realmente quiero empezar con lo que mencionaste respecto al reconocimiento a las mujeres que han impulsado estos temas en la generación de información estadística y geográfica. Como te decía al inicio, este año toca el encuentro número 23 de estadísticas de género, pero también ya van más de 20 años que se reúnen para establecer las estadísticas del trabajo no remunerado. Y creo que aquí ha habido un avance. No las nombro a todas porque alguien se me olvida, pero realmente han sido mujeres que han impulsado la generación de estas encuestas y la cuenta satélite de trabajo no remunerado, que nos da a conocer cuál es el valor económico de las horas de trabajo no remunerado de los integrantes del hogar. Y a ver, vamos a definir qué es eso del trabajo no remunerado, porque luego los términos suenan así como que medio raros, ¿no? El trabajo no remunerado es cuántas horas dedicamos a lavar platos, a cuidar niños, a cuidar ancianos, a preparar la alimentación, a la gestión del hogar, ¿no? Toda la administración y gestión del hogar, entre otras cosas que realizamos, que nadie nos paga por hacerlo, ¿no? Y lo que se ha hecho es que se ha tratado de estimar este valor económico de las labores domésticas y de cuidados. Y para darte un ejemplo, en el 2020, el valor del trabajo no remunerado reportó un monto de 6.4 billones de pesos. Es decir, es equivalente al 27% del PIB nacional, ¿no? Eso sí, como bien mencionabas, las mujeres aportan 2.7 veces más del valor económico que los hombres a las actividades de labor domésticas y de cuidados en el hogar, ¿no? Tú hablabas que las mujeres trabajamos más. Eso es cierto. Los datos nos dicen que la brecha de género en la carga laboral total, es decir, si sumamos el trabajo no remunerado, es decir, todo el trabajo que dedicaste a cuidar niños, ancianos, a preparar la comida, etcétera, le sumas cuánto te pagaron, cuántas horas además trabajaste, digamos, en tu trabajo laboral pagado, entonces la brecha de género en la carga laboral total es de 13 horas semanales. Es decir, las mujeres trabajamos en promedio 13 horas más de lo que trabajan los hombres. Y la mayor carga de ese trabajo de las mujeres se refleja, pues obviamente, en una menor disponibilidad del tiempo libre disponible, ¿no? Ahora mencionabas que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso es verdad. Si vemos el trabajo laboral remunerado, podemos ver que, por ejemplo, el ingreso promedio trimestral de una mujer es de 14,860 pesos en este país, mientras que el de un hombre es de 22,618 pesos, el ingreso promedio trimestral, ¿no? Ese es el ingreso laboral. Sin embargo, si valoramos el trabajo y las horas destinadas por las mujeres al trabajo no remunerado, vemos que el valor es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Es decir, en un año una mujer genera un ahorro familiar de 69,128 pesos por el trabajo no remunerado que realiza en el hogar, mientras que los hombres realizan un trabajo no remunerado estimado en 27,175 pesos al año, ¿no? Entonces, pues ahí hay brechas en el trabajo remunerado. Claro, vemos las mujeres ganan menos, y en el trabajo no remunerado las mujeres aportan más, ¿no? Ahora, lo que es importante aquí es
el trabajo no remunerado se valora conforme al valor del mercado, ¿no? Digamos, ese valor, ¿cuánto vale en el mercado una hora de cuidar niños? ¿Cuánto vale en el mercado una hora de limpiar platos, ¿no? Eso es lo que se está haciendo para valorar, y se le pone el mismo valor a hombres y mujeres, ya sea que sea la mujer la que destinó 3 horas a las actividades de labores domésticas y de cuidados, o los hombres, vale lo mismo. Pero tienes cierto punto en cuando dices que hay una brecha salarial en cuanto a cómo estamos valorando eso, porque las actividades de labores domésticas y de cuidados, pues el mercado no las valora tanto. El mercado no paga lo mismo por las labores domésticas y de cuidados que por un trabajo de plomería, ¿no? Y si los hombres se dedican más a arreglar la parte de, la parte de plomería o de hacer cuidados en la casa que implican quizás un grado de especialización un poco mayor, pues ese trabajo está mejor pagado que un trabajo de limpieza, claramente. Entonces ahí puede ser donde venga la brecha, que es decir, que los hombres se especializan quizás en trabajos pues un poco más calificados, ¿no? Pero algo muy importante pasa cuando analizamos la tasa de participación económica de la población por nivel de escolaridad. Y este dato a mí se me hace fundamental analizarlo para poder así diseñar políticas públicas adecuadas. Si vemos la tasa de participación económica, es decir, qué tanto las mujeres o los hombres salen a trabajar, pues vemos que los hombres salen a trabajar siempre más que las mujeres, para cualquier nivel de escolaridad, ya sea que no estudiaron nada, tienen la primaria, la secundaria, la media superior o superior, siempre los hombres tienen una participación laboral mayor, es decir, hay un mayor número de mujeres que se quedan en casa. Sin embargo, la brecha es se reduce, ¿no?, de manera importante cuando vemos hombres y mujeres que tienen acceso a educación superior. ¿Qué quiere decir aquí? La brecha es muy amplia. Un hombre sin escolaridad trabaja. Una mujer sin escolaridad no trabaja. Una mujer con primaria, las mujeres que tienen primaria tienen una tasa de participación económica del 36%, mientras que los hombres en el 74% salen a trabajar. O sea, un hombre con primaria en 74% salen a trabajar. De las mujeres con primaria, solamente el 36% trabajan. Es decir, afuera hay trabajos para todos los niveles educativos. Sin embargo, solo son las mujeres de educación superior las que alcanzan la tasa de participación de los hombres. Este dato se me hace muy relevante. ¿Por qué? Porque parecería ser que estas mujeres han logrado empoderarse de alguna manera para alcanzar, salir y a buscar los trabajos de educación superior que les permitan entonces así pues acercarse más a la tasa de participación de los hombres en el mercado. Y aquí yo creo que es bien importante porque nos da la pauta de la importancia de empoderar a nuestras mujeres y cómo pues a través de educación generamos la seguridad, las ganas de salir a buscar trabajo, ¿no? Eso es algo que quería comentarte y bueno, pues sí, sin duda el trabajo el análisis del trabajo no remunerado y también del enfoque salarial a través de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares o de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues nos permite revisar estos datos, como decíamos desde el inicio, desde una perspectiva interseccional en donde el objetivo mayor sea la generación de políticas públicas y la visibilización de estos datos, ¿no? Pero cómo hay cuestiones relacionadas con la cultura, ¿no? Ahora mencionas la menor participación laboral de mujeres, ¿no?, en México, que sí es algo que llama la atención. Tenemos la participación laboral casi la más baja de América Latina. Creo que es un dato que nos debería poner todos los focos rojos. ¿Qué nos pasa en México? Que inclusive con países tan cercanos, en tantas cuestiones, las mujeres trabajamos menos remuneradamente, ¿no? Nuevamente, o sea, sí trabajamos mucho, pero en trabajos remunerados la participación laboral formal de las mujeres en México es prácticamente la más baja de Latinoamérica.
Y yo creo que ahí hay muchas cuestiones estructurales, culturales. La división tradicional del trabajo evidentemente que no ayuda a que las mujeres puedan participar de una manera más activa en el mercado laboral, y es una pena porque en México desde hace también muchísimos años las mujeres hemos alcanzado digamos, niveles inclusive superiores a los de los hombres en las universidades, en eficiencia terminal, en carreras universitarias. Entonces hay un enorme capital humano de mujeres en el país y no se está aprovechando. Y aquí voy también a esta cuestión, ¿por qué las mujeres escogemos trabajos mal pagados? Y bueno, yo esto lo he escuchado muchas veces, y aquí sí, escogemos ser abogadas en lugar que abogados, médicas en lugar que médicos, ingenieras en lugar que ingenieros. Y sí, yo sé, esta es una broma, pero es que no es el punto de que las mujeres escojamos mal los trabajos, es que se paga menos a las mujeres, y aquí hay muchas razones estructurales y culturales de fondo. Inclusive los trabajos de cuidado se pagan muy mal en nuestro país, y si lo comparamos con otros países donde hay una mejor igualdad, ¿no? Más equilibrio entre hombres y mujeres, vemos cómo los trabajos de cuidado se pagan mucho mejor. En los países escandinavos, ser maestra de kinder, ser enfermera, son trabajos sumamente demandados y que a las personas les hacen tener una muy buena calidad de vida, pero en México no ocurre eso. Y en México también, por las mismas razones, es relativamente sencillo contratar a trabajadoras para los trabajos domésticos porque ganan muy poco, ¿no? Es un trabajo muy menospreciado. Y allá voy otra vez. Tenemos los datos, nos reflejan realidades culturales, no necesariamente digamos, que sean inescapables, sino que traen un contexto detrás. Y cuando usamos precios de mercado, pues esos precios nos reflejan estas estructuras mentales, culturales, sociales, e inclusive estructuras de competencia. Si los mercados están monopolizados, pues vamos a tener salarios más bajos. No necesariamente quiere decir que esos trabajos no sean productivos, que no sean competitivos, que no haya capital humano. No, hay muchas cuestiones detrás. Claro, claro. Mira, si justo mencionabas, ¿no? Que las mujeres quizás están más en los temas educativos. La matrícula en licenciaturas relacionadas con la educación está conformada en 75% por mujeres. Pero ¿qué crees que pasa en las ingenierías civiles y construcción? Solamente hay 8% de mujeres en esas matrículas, ¿no? O sea, sí lo vemos muy claro, esta división. Ahora que fue el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, ¿no? Cómo debemos de impulsar que las mujeres y las niñas se enfoquen en los temas científicos. Todavía en las carreras de matemáticas, estadística y actuaría, el 60% de la matrícula son hombres. En temas, licenciaturas de ciencias de la computación y tecnologías de la información, el 72% son hombres. O sea, sí tenemos todavía esa brecha en cómo se están matriculando en, digamos, ya el nivel superior y en qué están participando. Y como bien decías, las mujeres nos dedicamos más al sector servicios. ¿Y qué pasó en la pandemia? ¿Cuál fue el sector más afectado? Y esto ya lo ha mencionado la CEPAL, ¿no? Ahí había un estudio que acaban de publicar en cuanto a pues, que las afectaciones de la pandemia para los efectos de igualdad de género han sido brutales. Y es que las mujeres son la mayoría de la población económicamente activa en el sector servicios, ¿no? En el sector servicios son las que trabajan en restaurantes, en temas turísticos, y esos fueron los más afectados en la pandemia. Vimos que 2.9 millones de mujeres fueron suspendidas temporalmente por la contingencia, pero sí hubo 1 millón de mujeres que en 2020 perdieron
su trabajo, lo que significó pues una reducción del 5% de las mujeres ocupadas en el país. O sea, 1 millón de mujeres dejaron su trabajo en 2020 por la pandemia, ¿no? Y aquí es donde pues realmente estos datos nos están visibilizando en dónde están, en qué sector, en qué carreras y cómo podemos pues después implementar políticas en apoyo a las mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. Los datos son fundamentales para poder intervenir y de una manera más exacta, ¿no? Más eficaz. Y qué bueno que se está poniendo atención en estas brechas y en estos efectos de la pandemia que han sido efectos diferenciados muy grandemente en muchísimos aspectos. Y aquí voy a algo que comentaste que se me hizo muy interesante, lo que decías sobre la participación económica de las mujeres, pero por diferentes niveles educativos, ¿no? Y yo aquí también aventuro una explicación adicional. Y es que las mujeres con mayores niveles educativos, pues probablemente también son mujeres con más altos niveles de ingresos. Y entonces eso permite tener opciones para pagar servicios de cuidados. Y entonces liberar tiempo para que las mujeres se puedan dedicar a un trabajo remunerado. Y ahí, pues son las mismas mujeres las que se están encargando de otra manera de este cuidado y que es esencial que adoptemos como una responsabilidad social, como una responsabilidad del Estado en el país, ¿no? Si no, de otra manera, seguirá siendo una barrera grandísima para la participación económica de las mujeres y para su independencia y su agencia. Es fundamental tener independencia económica para ejercer una libertad en todos los aspectos, para ser más o menos vulnerable a situaciones de abusos, de violencia. Todos estos temas están tan interrelacionados. Claro. y siempre terminamos como en el mismo punto, ¿no? Son cuestiones estructurales. Pero bueno, por eso en los datos, otra vez volvemos al principio, por eso necesitamos este enfoque de género en los datos para entender de una manera más exacta los fenómenos, dónde tenemos que actuar y también para desnudar en lo que se puedan las cifras, para no tener ideas sesgadas de lo que nos dicen los datos. También necesitamos esta perspectiva desde el principio. Cómo los planeamos, cómo los definimos, cómo los recolectamos, cómo le pedimos esta información a quienes aportan en las encuestas, en los censos, y después al procesarla, al utilizarla, al interpretarla. Esta es una tarea grandísima. Y es algo en lo que, como bien nos dices, tenemos que reconocer aquí el trabajo de muchísimas mujeres que han impulsado sin duda avances como este de que ya contemos con mediciones de estas aportaciones del trabajo no remunerado de las mujeres. Yo creo que es un avance fenomenal y que fue impulsado por mujeres, por supuesto, en nuestro país y en muchos otros países. Y bueno, antes de despedirnos, Paloma, platícanos, además de esto que ya nos has adelantado, ¿algún otro proyecto tienes en mente, una experiencia, un avance en este camino que estamos siguiendo para construir datos con perspectiva de género, para tener una última oportunidad de socializar buenas prácticas? Uh-huh. Claro, mira, yo creo que nos estamos acercando a una nueva era en la información, ¿no? Ya estamos, ¿no? Y tú conoces mucho de esto y de hecho en el capítulo anterior de este podcast hablaste sobre la ética en la inteligencia artificial y creo que ahí
pues digamos que se conjunta un poco con este tema de cómo generamos información más allá de las encuestas, porque nuestras vidas se están digitalizando, ¿no? Todos estamos generando datos todo el tiempo, cada vez que usamos nuestros teléfonos inteligentes, cada vez que hacemos un trámite digital por internet, cada vez que vamos en el coche y utilizamos un navegador, estamos diciendo de dónde a dónde vamos. Entonces, todos estos datos tenemos que utilizarlos para generar políticas con perspectiva de género. Y creo que ahí, no solamente para estos temas, también estaba oyendo ahora con todo el tema que pues está muy complicado entre Ucrania y Rusia, veía cómo utilizan, por ejemplo, imágenes satelitales combinadas con información de TikTok para rediseñar toda la inteligencia, ¿no? Un tema muy complejo, otro tema, pero en donde ya se está utilizando la información proveniente de TikTok para generar política. Y creo que aquí también lo tenemos que hacer. Digamos, para los temas, violencias contra las mujeres, tomar temas de denuncias en redes sociales, ¿no? El cómo podemos realmente incorporar todo esto en nuestro análisis y bueno, hemos, por ejemplo, en un proyecto que estamos haciendo ahora, trabajado en identificar todos los establecimientos comerciales que tienen alguna labor para las mujeres, ya sea cuidados, ¿no? Hablabas de cómo pues la educación y el ingreso van junto con pegado, ¿no? Y también hay un dato bien interesante que es que el 70% de las mujeres no tienen acceso a un sistema de cuidados. Entonces, no solamente tenemos que saber este dato, el 70% de las mujeres, tenemos que saber en dónde están. Porque claramente no es en el centro de la Ciudad de México en donde no hay acceso a cuidados. Tenemos que ver en dónde se localizan las mujeres y dónde están los centros y entonces hacer un análisis territorial, un análisis más enfocado a utilizar rutas y ver, bueno, esta mujer que vive, digo, no sé, quizás en alguna zona montañosa del país, pues cuánto le toma bajar a dejar a su hijo, a su hija, a la guardería que está en el centro del pueblo para entonces ella poder dedicarse a alguna actividad laboral remunerada, ¿no? Yo creo que aquí es donde no es solamente ver los datos en tablas, sino también bajarlos a los mapas, al territorio y entender cómo los cuidados, los servicios que tienen las mujeres de salud, etcétera, se pueden acercar. Entonces ahí hemos estado haciendo algunos análisis respecto a la localización de los establecimientos con enfoque de género, qué tan cerca están de la población y qué tan accesibles están a las mujeres, ¿no? Entonces, el cruce de estos datos de información de diferentes fuentes me parece que es fundamental, que tenemos que ir hacia allá y el empezar a generar información oficial a través de fuentes alternativas, pues es nuestro camino, ¿no? Los registros administrativos, todos los datos que genera el gobierno y la sociedad, tenemos que estandarizarlos, tenemos que lograr que todos ellos tengan los estándares de calidad necesarios para que esa información sea utilizada como estadística oficial. Y ahí tenemos un trabajo enorme por hacer y que creo que pues esperemos que en los próximos años pueda madurarse y cada vez entre más trámites y más parte de nuestras vidas sean digitales, pues vamos a tener ahí un mundo de información y ahora sí el reto, como hablábamos antes también, es la visibilización de esos datos, el cómo los damos a conocer, cómo los acercamos al ciudadano y bueno, para que entonces así tengamos algún impacto sobre todo en el beneficio de una sociedad más igualitaria, ¿no? Qué temas tan interesantes. Tendremos que seguir estas conversaciones porque nos abren muchas vías y espero que muy pronto podamos tener otra conversación, ¿no? Sobre los datos no tradicionales. Definitivamente que esto es el mundo del Big Data, nos abre todo un nuevo universo de fuentes de información riquísimas, pero que también traen muchos retos, ¿no? Los de estandarización, todo esto que has comentado. Bueno, es un gran tema que espero que podamos platicar en otra ocasión. Y la territorialidad, ¿no? El análisis espacial, cómo están diseñados los espacios donde vivimos las personas, que muchas veces son muy difíciles para las mujeres, que también se generan a partir
de formas de organización social muy tradicionales y este enfoque que nos dices igualmente. Te tendremos que invitar otro día para que nos platiques de eso, ¿no? El territorio, el espacio tampoco es neutro para las personas. Totalmente, Elena. No, yo encantada, ya sabes que, digamos, la idea es difundir, platicar y conversar y ver cómo vamos mejorando y acercándonos más a los ciudadanos y la información que se requiere, ¿no? Pues muchísimas gracias, Paloma. Con eso cerramos la conversación de hoy. Qué interesante, qué apasionantes temas hemos tocado. Ha sido una charla fantástica con un tema trascendente, pues no solo son datos, son lenguaje, contexto, narrativa. Hablamos de datos que recolectados y abordados con perspectiva de género pueden definir políticas que logren un cambio en la calidad de vida de las mujeres y también de los hombres, de nuestra sociedad. Te agradecemos mucho tu tiempo, la conversación. Y te dejamos la puerta abierta, tienes una invitación permanente a este espacio. En el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, pero siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género, de derechos humanos y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Muchas gracias, Elena. Hasta la próxima. Centro I, para la sociedad del futuro, presentó Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.